tenemos a nuestra invitada ya conectada y vamos a arrancar por ese lado. Tenemos la presentación y ya arrancamos con nuestra invitada del día de la fecha. Vamos a arrancar con la entrevista del día de hoy. Nuestra invitada es ni más ni menos que Miriam Prado. Profe Miriam Prado, ya la tenemos por ahí conectada, enchufada a esta transmisión y vamos a estar charlando sobre la guerra de Malvinas junto a ella. Bienvenida, profe, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Pablo? Bien, lo que queda de uno a esta altura de la semana, más o menos. Sobreviviendo, ¿no? Sí, está. La pospandemia en las aulas está complicada. Está difícil. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema que toca la sensibilidad de mucha gente, ¿no? Que impacta mucho en nuestra sociedad, en la sociedad argentina, y que también es visto por gente de todo el mundo y es tenido, digamos, en cuenta, ¿no? No es algo local, ¿no? Que nos pasó solo a los argentinos, sino que en el contexto latinoamericano se habla mucho de la guerra de Malvinas, y aquí en Europa también. Yo que estoy viviendo acá en Málaga, justo mi pueblo, que es Benalmádena, hay una colonia inglesa muy grande, muchos habitantes son ingleses, y muchos de ellos tienen tatuajes, tienen referencias a las Islas Malvinas, ¿no? A las Falkland Islands, como le dicen ellos. Y siempre está el debate, ¿no? En los bares y demás, de, bueno, ¿por qué las quieren ustedes? ¿Por qué la quieren ustedes? ¿Por qué la quieren ustedes? ¿No? Entonces, bueno, se pone tenso a veces. Pero digo, para también mostrar que eso tiene presencia en otros lugares del mundo, más allá de lo que sucede en la Argentina. Así que, bueno, Miriam, te convocamos hoy para hablar de un tema que sé que te importa mucho, que toca ahí alguna fibra, me imagino, importante, ¿no? Para charlar. Sí. A ver, vos sos mucho más joven que yo, pero yo cuando fue Malvinas estaba en 4º grado. Claro. Entonces hay como, si bien no tengo específicamente un acercamiento personal, digamos, no conozco ningún excombatiente amigo de la familia ni nada por el estilo. Yo vengo de una familia paraguaya, con lo cual toda la familia no podía participar de la guerra porque era extranjera, pero sí hay una cuestión muy presente en la escuela, ¿no? Creo que todos los que transitamos por la escuela primaria en ese momento tenemos muy impregnado Malvinas, y acá yo la primera gran definición histórica que quisiera dar, y vos recién decías que preguntan en España por qué quieren las islas. Digo, yo estaba tratando de repasar el informe, porque como dijimos que también íbamos a hablar de fuentes, la fuente más exhaustiva que hay es la cronología que hace la misma Cancillería. Claro. Y cuando uno va a esa cronología, por ahí parece tedioso, aburrido, son demasiados datos, uno se puede perder en ese dato, pero sí creo que es un camino muy interesante para buscar desde por qué se llaman como se llaman, hasta pensar cuándo empieza esta discusión, ¿no? Y si bien hoy vamos a tomar algunos grandes rasgos nada más, obvio. Por un lado, yo quería mencionar esto. Si vamos a ver desde dónde tenemos que responder, busquemos estos documentos de Cancillería.
porque el documento de Cancillería empieza fechando, te lo digo textual, año 1501, 1502, vamos a discutir hasta dónde llegó Américo Vespucio. Y ya ahí ese documento salta a 1520, donde se dice que Magallanes llegó a la zona, aparecía en un grupo de islas y la llamaron Sansón, por el tamaño de los habitantes que se veían desde la costa, ¿no? Y uno acá dice, ¿y cómo cotejo esto? Bueno, hay unas cartas que hizo Diego Rivero en 1529, donde uno, si entra a la página de Cancillería, puede ver esos primeros trazos que obviamente no tienen nada que ver con los mapas que podemos observar hoy, que son perfectos, sino que son, ¿no?, como grandes manchones, pero hay una documentación que ya está cerciorando que esas tierras pertenecen a la corona española. Desde 1520 en adelante fue permanente la lucha, porque barco francés que pasaba, barco que las quería tomar, barco inglés que pasaba, barco que las quería tomar, y siempre discutiendo con España, en algunos momentos en tonos más altos que en otros, ¿no? Y por otra parte digo, si ahí vamos a buscar algunas respuestas, y por otro pensar qué nos pasa con Malvinas, ¿no? ¿Cómo hacemos para tomar una cierta distancia histórica objetiva? Es muy complejo. Es muy complejo que uno no haya sido afectado porque tiene un familiar en esto, no quiere decir que esto no nos afecte como contemporáneos directos de esa época, porque aunque vos seas chico, seguramente cuando eras chico en tu casa te han dicho algo de esto también. Y por otra parte, hay que distinguir lo que es la causa nacional de la cuestión Malvinas, ¿no? Que parecen palabras parecidas, pero la Cancillería dice, la cuestión Malvinas es todo este recorrido. Desde que estamos reclamando las islas como nuestras, hasta ir a buscar en estos primeros acercamientos de producciones mapísticas, ¿no? Estos primeros croquis, ver bien quiénes fueron los que pasaron por la zona. Digo, ahí está la cuestión Malvinas. Y por otra parte está la causa nacional. A mí me pasó hoy que, empezando a hablar de la Revolución de Mayo y señalando en el mapa la constitución del Virreinato del Río de la Plata, les marqué específicamente que Malvinas eran parte de los territorios españoles y que fueron usurpados en 1833, ¿no? Entonces uno de los chicos dice, ¿cómo 1833? Claro. Estoy hablando de quinto año, ¿no? Quinto año de la secundaria, o sea, hay un tránsito por la escuela donde quizás nunca nadie o no prestó atención, o quizás visto en el mapa se puede considerar de otra manera, pero le digo, sí, 190 años de usurpación. Entonces, ahí podemos entender lo que es la causa nacional. La cuestión Malvinas es una cuestión, por llamarla de alguna manera, legal, y la causa Malvinas es esto que se ha impregnado y que quizás algunos llamen propaganda, ¿por qué no?, que se nos ha impregnado como argentinos en este reclamo permanente. Y acá también les voy a invitar a que busquen imágenes cuando querramos hablar de Malvinas, ¿no? Estos primeros soldados que fueron convocados y uno los puede ver en el avión, muchos con una sonrisa. Esta semana nos dedicamos mucho a analizar imágenes, cuando la Comisión Provincial por la Memoria tiene un archivo fotográfico muy interesante y disponible además en la web. Entonces uno los ve cortándose el pelo y nadie tiene cara de angustia, y hay una mesa también donde están anotando voluntarios para ir a la guerra. Y cualquiera hoy se preguntaría con el diario del lunes, ¿y por qué no estaban angustiados en esas imágenes? Bueno, porque Malvinas es una causa nacional. Nos enseñaron desde que nacemos en las escuelas que Malvinas son nuestras y hay que defenderlas. Sí. Entonces, estos primeros convocados, que además fueron engañados con que esto es fácil, y de hecho los que participan de la operación, del operativo Rosario, no tenían ni idea de que iban a recuperar Malvinas y caen el 2 de abril allá por las islas, ¿no? Hay una participación genuina, y no te digo que alegre, pero sí comprometida. Sí, totalmente. Entonces,
todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Y cuando empezamos a abordar el tema, surgen las discusiones por la mirada sobre Malvinas, ¿no? Y que nos pasa hasta nosotros como divulgadores de historia. Hay algunos que son investigadores, otros somos divulgadores, otros somos grandes lectores. La Universidad Arturo Jaureche tiene un grupo de investigación excelente, y yo voy mezclando, hay bibliografía, hay una novela muy buena, no sé si te llegó, Pablo, que se llama Ovejas. No, Es una me suena novela, igual. ¿cómo? Que me suena, me suena. Ganó el premio Futurock Mejor Novela, no me acuerdo si en el 2021 o 2022. Bueno, Sebastián, yo soy muy mala para los apellidos, Sebas, yo lo entrevisté el año pasado justamente para el aniversario de Malvinas. A mí fue una novela que me conmovió profundamente. Sebas está en el equipo de investigación ahora del CONICET, se ganó la beca del CONICET para investigar el tema Malvinas. Y con Sebastián siempre hablamos de estas diferentes miradas que hay sobre Malvinas. Y seguramente a vos te habrá pasado esto de discutir a los excombatientes, solo verlos como víctimas. Bueno, esto que pasó con el proceso de desmalvinización que se intentó instalar en la década del 90 y que no era de esa forma. Algunos excombatientes que llamaban a los caídos en Malvinas sin identificar como desaparecidos, cuando ese es un concepto que no aplica en la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces son tantas las aristas para analizar en el conflicto, en la posguerra, que muchas veces no sabemos por dónde empezar. Incluso cuando intentamos hacer un trabajo áulico, nos cuesta, y esto lo digo en nombre propio, ¿no? Porque yo soy encargada de coordinar el departamento de sociales en uno de los colegios donde trabajo, y nos cuesta mucho ir escalonando, ¿no? ¿Qué trabajamos? ¿Desde dónde? Y en las materias, ¿cómo lo vamos enfocando? ¿Cómo vamos mirando qué pasó en Malvinas? Sí, yo ¿Cómo creo que contextualizamos? hay una primera contradicción, si se quiere, que nos surge a nosotros como profes, como, no sé, ciudadanos, y también le surge a los estudiantes, que es cómo compaginar el contexto dictatorial con una causa que eminentemente parece justa, digamos, ¿no? Después uno lo puede ir analizando, etcétera, ¿no? Pero en primera instancia, digamos, lo primero que uno palpa es, che, esto es justo, pero estábamos en dictadura. Entonces, esa contradicción, bueno, en el aula es un clásico, ¿no? Siempre surge eso, ¿no? Sí, y además tratar de que esto se comprenda. A mí me impresionó mucho, yo nunca lo había escuchado a Felipe Piña, pero hablar de estas plazas de Malvinas, ¿no? Lo escuché también hace un año en una charla sobre Malvinas, comentando con, ay, se me olvidó ahora el nombre de uno de nuestros ministros de Educación. Filmus. Bueno, estaban en una mesa con Lalo Mir, con Mex Urquiz Berea, una mesa súper interesante, estaban hablando de Malvinas, ¿no? Y Felipe Piña contaba con Filmus, decía, nosotros estuvimos en la plaza del 30 de marzo reclamando como trabajadores el fin de la dictadura. Claro. Y a los 3 días estábamos en la misma plaza apoyando la causa nacional de Malvinas. Claro. Entonces Felipe, en ese momento, y Filmus decía, bueno, cómo lo fajaron el 30, ¿no? Y volvieron a ir 3 días después. Y ellos decían, nosotros fuimos a apoyar Malvinas, que no se confunda, como quieren hacer muchos historiadores que obviamente acarrean agua para su molino, que dicen, no, fueron a apoyar a Galtieri. No, seguramente había algunos apoyando a Galtieri, pero lo que se estaba poniendo en juego ahí era el apoyo a esta causa nacional que se viene militando en las escuelas y que la seguimos militando, porque nosotros como docentes decimos las Malvinas son argentinas. Sí, ahora en un ratito, después de la charla, cuando pasemos al momento de las fuentes, les quería mostrar un video del día. A mí me sorprende a veces cómo estas cosas
en la historia pasan por debajo y nadie, yo creo que nadie se dio cuenta. Capaz soy un genio, ¿no? Pero para mí nadie se dio cuenta. Pero en el video del archivo Prisma, que es el que tiene todo subido, Sí, es más, si lo puedo encontrar ahora, en 5 minutitos, lo mientras compartimos. lo vemos ya ahora y listo. Ay, Pero hablando de fuentes, me hiciste acordar que yo tengo todas las revistas Gente originales, pero las no, tengo ahí como una reliquia, sí. Las llevo a la escuela una vez por año. Se las muestro se las muestro a cuarto y a quinto y las traigo. bueno, a mí Y a sexto de la otra escuela. me pasó con una señora que era la abuela de una amiga mía, que me había regalado una, ¿cómo decirte? Una bolsa con todos los, pero era pesadísima esa bolsa, yo me la llevé caminando a mi casa con todos los recortes de diario, porque sabía que a mí me gustaba la historia, pero era tremenda la cantidad de material que me había regalado y la perdí. Perdí la bolsa, no sé, una mudanza no la encontré más, o sea, me duele tanto. Qué Estuvo pena. Galtieri, ¿no? Sí, a mí me pasa en particular con la bolsa. Yo lo había contado en su momento en un vivo de Instagram, que mi papá me llama un día, mi papá era constructor, estaban demoliendo una casa y me dice, mi papá era paraguayo, era un personaje, che hija, encontré un montón de revistas, me dice, están atadas, seguro que te van a gustar. Dale, pa, tráemelas. Me las trae, ¿viste cuando están perfectamente atadas con un hilo sisal? Eran todas las revistas Gente de la guerra y la revista Gente del día que asumió Cámpora. Mirá. La revista el 25 de mayo de 1973. Y yo nada, no las plastifico, las tengo perfectamente guardadas en un lugar donde no haya humedad, porque digo, es un documento histórico, tampoco lo quiero plastificar. No, obvio. Entonces, volviendo a esto de por dónde empezar, son todas tantas las aristas que no sabemos por dónde empezar muchas veces. Mira, acá Entre los lo encontré. conocidos. Acá Ajá, a ver. encontré, perdón que te corté. Acá encontré. A Sí. ver, yo quiero que escuchemos con atención a ver qué canta la gente. Ah, A ver si se escucha. Un poquito más adelante. Escucha, ¿no? ¿Escucha? Lo pongo de vuelta para que lo sí, capte. porque en una parte se corta. Dale. ¿Vale? Vamos de vuelta. Viva Perón, viva Perón. Que se supo conquistar. Viva Perón, canta el otro. Está buenísimo ese video porque ahí podés analizar todo esto que decían Es Felipe y Filmus. increíble. Esto a Sí, ver, es sí. el archivo Prisma, o sea, esto es del archivo histórico de Argentina, digamos, ¿no? Es más, creo que esto Uh-huh. es de la televisión pública. Bueno, ahí más Sí. adelante aparece Galtieri, ¿no? A ver. Bueno, cuando sale Galtieri, el pueblo unido jamás será vencido, canta. Uh-huh. Perdón, y acá encontré otra joya, perdón. A ver. Me acabo de dar cuenta.
Nada, estas cosas a mí me emocionan. Galtieri está saludando. En un momento, por algún motivo, cierra el puño y el que está atrás le dice algo. Con el puño cerrado no, ¿eh? Le dice. Mm, Ahí va de vuelta. El puño cerrado es un símbolo, digamos, de la lucha obrera, claro, digamos, ¿no? tal cual. Puño cerrado no, le dice el que está atrás. Bueno, hay un No montón de cosas. entendiste nada. Bueno, yo a veces digo, si uno tuviera la facilidad o los medios en la escuela de poder pasar este videíto, todo sería tan fácil, pero ¿qué nos pasa a la mayoría en la escuela? Tenés que traer la tele, la traes si te falta un cable. Ya te pasa todo eso y ya desactivaste. Entonces Sí. volvés al clásico, leer un documento. eh, Quizás, yo este año trabajé mucho con imágenes, porque el año pasado la Comisión Provincial por la Memoria repartía pósters. Entonces, pósters de tan buena calidad que me los puse todos en una carpeta así gigante número 6 y los fui llevando escuela por escuela toda la semana. Entonces podías apreciar la expresión en cada una de las situaciones y en cada curso trabajé algo diferente, ¿no? Por ejemplo, yo doy economía política y trabajamos el concepto de asignación de recursos durante la guerra y trabajamos una imagen muy, muy buena que es un grupo de madres tejiendo en una plaza con un cartel atrás que decía, vamos a tejer hasta que los piratas se vayan para siempre. Entonces ahí abrimos la pregunta al curso, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que estar tejiendo? ¿Qué pasa con los recursos económicos para sostener la guerra? ¿Qué pasa que no tenemos plata para comprar la vestimenta adecuada? ¿Cómo te bancas 20 grados bajo cero con una bufanda tejida por la señora en una plaza, no? Digo, ¿cómo una imagen puede disparar un montón de preguntas? O sea, la inteligencia artificial, si hacemos buenas preguntas, no nos va a reemplazar nunca. Pero digo, ¿cómo jugar con estas imágenes para que sea un disparador? ¿Cómo jugar con el mapa? Digo, quizás entre nosotros no sea tan importante hacer todo este raconto histórico que hace la Cancillería, pero que sí nos sirve como argumento para hablar con un extranjero, pero para nuestros estudiantes hay que trabajar otros aspectos de la guerra, ¿no? Y además de trabajar otros aspectos de la guerra, yo particularmente, como hablábamos el otro día, no le presto tanta atención a la cuestión bélica, al enfrentamiento en sí, sino ver cómo es la convocatoria, quiénes participan y ver un poquito el análisis que se puede hacer hoy en día de qué fue la guerra. Bien. La guerra metida en su contexto. Y acá voy a meter otro tema, otro más, Venga. que lo trabaja mucho Leila Guerriero, aunque también hay enfrentamiento con otros historiadores, que trabaja la historia del cementerio de Darwin, Bien. que es un tema muy poco conocido, creo que tiene un poquito más de difusión ahora, pero para quienes no saben, cuando termina la guerra, se manda una misión para la reorganización del territorio y hay una persona que es Jeffrey Cardoso, creo que está vivo todavía, es un inglés que cuando llega al territorio se encuentra con cuerpos de soldados esparcidos por todo el campo de batalla. Lo que hace Jeffrey Cardoso es organizar un cementerio y hay 123 cuerpos que no están identificados. Esos 123 cuerpos están en 122 tumbas, en una no se sabe por qué Jeffrey Cardoso puso 2 cuerpos, y se pone una inscripción, una placa que dice soldado solo conocido por Dios, ¿no? Porque no está identificado. Jeffrey Cardoso hace un informe de toda esta recolección de cadáveres, los pone en una bolsa, todo un laburo muy bien hecho.
la preservación se da por el ambiente natural y por el clima. Jeffrey Cardoso en el año 83 presenta un informe a la Cruz Roja Internacional, le manda ese informe al gobierno de facto aún de Argentina, y él dice, bueno, listo, misión cumplida. 20 años después, viajan 3 excombatientes a Malvinas para una charla. Bueno, Jeffrey Cardoso se acerca a uno de los excombatientes, le habla en inglés, le pregunta qué le había parecido el informe que le había preparado. Este excombatiente no habla inglés, viene otro y le dice, che, ¿por qué no nos vemos a la noche? Nos encontramos en un bar y nos contás lo que nos querías contar en esta reunión. Bueno, cuando se juntan, el otro le traduce y le dice, ¿quiere saber qué les pareció? Si el informe estaba bien hecho, si qué decisiones se tomaron. Entonces, no dice, ¿qué informe? No, a nosotros no nos llegó ningún informe. 20 años después. Bueno, ahí empieza todo el periplo de donde... Jeffrey Cardoso le dice, yo tengo una copia, ¿eh? Bueno, ahí empieza todo. Tenés prácticamente 17 años de búsqueda de financiamiento para el proyecto que finalmente hace el equipo de antropología forense junto con los familiares de excombatientes para identificar los cuerpos. Bueno, Leila Guerriero, en este libro chiquitito, 94 páginas, Leila Guerriero en el libro que se llama La Otra Guerra, cuenta la historia del cementerio de Darwin. Yo lo terminé de leer el martes. Un día los divulgadores vamos a ir todos presos porque lo leí en 3 semanas. Leí 1 horita cada semana. Es espectacular el libro. No solamente que está hermosamente escrito, sino que es muy conmovedor, porque todas estas rencillas que tenemos los humanos para todo, también se filtró entre estos excombatientes. Porque se empieza a tejer toda una maraña de entredichos, donde, por ejemplo, cuando estos soldados querían financiar y convencer no solo al gobierno, sino a las familias de que tienen que ir a realizar algún tipo de actividad que promueva la identificación de los cadáveres, empiezan a aparecer algunos excombatientes que llama a esos soldados sin identificar desaparecidos. Con lo cual va a haber toda una cantidad de familias que dicen, no, mi familiar no es desaparecido. Claro. No está identificado, pero desaparecido es otra cosa. Claro. Vas a tener ese grupo. Vas a tener otro grupo que dice, no, ustedes los quieren identificar para traerlos al continente. No vamos a ser parte, capaz que escuchaste este concepto, de la desmalvinización. Y estos excombatientes, junto con una periodista de la revista Gente, que en su momento había cubierto el tema Malvinas y le interesaba mucho, y el empresario que financia todos estos viajes de investigación es Eurnequian, que uno diría, ¿y por qué Eurnequian hace esto? Bueno, brinda una ayuda humanitaria porque hay algo que creo que tiene que ver con su origen armenio, no de esta falta de reconocimiento del genocidio armenio, que le interesa esta cuestión humanitaria. Es muy largo el proceso de contar, pero digo, los que no quieren porque mis familiares no son desaparecidos, los que no quieren porque no quiero que se traigan los cuerpos al territorio argentino, y estos excombatientes diciendo, pero nadie va a traer los cuerpos acá, solo queremos reconocerlos para poner una placa con el nombre y el apellido de cada caído. Bueno, este proceso duró entre 2018 y todavía quedé esta semana en llamar al equipo de antropología forense o a Sebastián, que sabe bastante del tema, este historiador, para preguntarle, porque hasta el año pasado había 7 cuerpos sin identificar todavía, pero ya había 116 identificados, con nombre, apellido, bien, con la placa correspondiente, y si realmente hubiera familias que querían traer los restos de su caído, se podía, porque de hecho hay una familia que aparece en el libro de Leila Guerriero que sí los trajo. Y eso no constituye, desmalvinizar es no pedir más por las Malvinas, no traerse los cuerpos. Pero bueno, cada vez que hablamos de Malvinas, se empiezan a tejer un montón de enfrentamientos entre nuestras propias lecturas.
Claro. También esta cuestión que sobrevuela entre muchos docentes de manifestarles a nuestros alumnos que a Malvinas fueron todos los soldados obligados. Por supuesto que fueron un montón obligados. Sí, bueno. Pero otro montón fue porque quiso. Es Sí. muy conmovedor el caso del soldado Julio Cao, y también ponerle nombre y apellido a mí me parece Sí, de está una bueno. dimensión humana importante. Julio Cao, yo soy de La Matanza, ahora vivo en Moreno, pero soy de La Matanza. Julio Cao era maestro en La Matanza. Cada vez que voy a lo de mi mamá, veo un bulevar en homenaje a Julio Cao. Julio Cao era maestro de primaria, tenía 21 años, y cuando empieza la guerra, él se anota como voluntario. ¿Y por qué se anota como voluntario? Primero, porque no es conscripto. Segundo, porque era casado. La mujer estaba embarazada. La madre lo quiere matar, la madre testimonia. Perdón, me da así como una emoción. La madre dice, ¿por qué querés ir? ¿Te volviste loco? Y le dice el maestro, ¿cómo yo voy a mirar a mis alumnos? Y acá otra vez aparece lo de causa nacional, ¿no? ¿Cómo voy a mirar yo a mis alumnos si siempre les dije que hay que defender las islas que son nuestras? ¿Cómo no voy a ir? Y bueno, Julio es uno de los caídos en Qué fuerte. la guerra de Malvinas, ¿sí? Qué fuerte. Y es muy fuerte la historia, así como debe haber, nada, hay una de Obvio. dos hermanos que no se llegan a ver porque cuando llega uno de los hermanos, el otro está saliendo en misión y no se ven nunca más, el hermano muere en eso, como una película abajo, no lo veo porque allá va, bueno, lo veo después y no lo veo más. Yo me pongo a llorar. Me lloré todo leyendo el libro de Leila. Este caso no aparece ahí, no me acuerdo dónde aparece, pero digo, hay un montón de bibliografía. El tema es también cómo no caer en nuestras clases solamente en estas cuestiones personales. ¿Cómo hacemos para equilibrarnos, no? Claro. Y ese es también, Pero, perdón, es el desafío de la historia reciente, ¿no? Es un desafío para el que lo está pensando y transmitiendo bastante bravo, ¿no? Porque ya sea con el sí, tema Malvinas o, no sé, los 90, qué sé yo, el 2001, es jodido. muy fuerte. Y voy a retomar algo que vos decías al principio con respecto a la charla de la semana pasada. El año pasado, un estudiante me dice de sexto, profe, ¿podemos invitar al papá de la novia de mi papá, que es excombatiente? Ah, buenísimo, dije yo. Pero él va a querer venir, sí, le encanta. Y bueno, yo no lo conocía, viene a dar la charla. Justo participó del operativo Rosario, Ujú. así que él nos cuenta todo, ¿no? Desde que sale de viaje y no sabían a dónde iba, la misión era absolutamente secreta, se enteran cuando desembarcan en Malvinas. Bien, nos explica desde los subsidios que recibió, él estaba en la ex ESMA como marino, así que no era conscripto, digamos que él participa como profesional, y en un momento de la charla, dice, porque nosotros no somos víctimas de la dictadura, porque a mí no me vengan con eso de que fueron 30.000. Los estudiantes Silencio. blancos me miraban a mí como diciendo, profe, decile ¿Corremos? algo, vos decile ¿Corremos? algo. ¿O qué hacemos, profe? Y yo junté coraje y dije, a ver, le digo, perdona que te interrumpa, te estamos escuchando todos muy respetuosamente, muy atentamente, pero quiero que sepas que en este salón un montón de personas no estamos de acuerdo con lo que vos acabas de decir. Y te respetamos y te escuchamos porque vos nos viniste a compartir una experiencia tremenda. Pero nosotros no estamos de acuerdo con lo que vos dijiste recién. Claro. Acá la mayoría compartimos que sí, fueron 30.000, y así hubieran sido 3.
hubo un plan de exterminio. No, sí, profe, yo en eso estoy de acuerdo que fue un plan de exterminio, pero no fueron 30.000. Bueno, yo te cuento que acá nosotros no discutimos el número. Y me parece que así como te decimos que te respetamos, te decimos que en esta no te acompañamos. Y a pesar de todo, me parece que fue una charla muy valiosa para el grupo. Sí, obvio, obvio. Obvio, Porque más allá del también testimonio. un excombatiente puede tener una mirada de apoyo a la dictadura, Totalmente, claro, sí, sí, ¿no? sí. Porque esto nos muestra también todas las miradas. Y bueno, entonces también esto pasa por la planificación escolar, ¿no? Porque ¿puedo llevar a un excombatiente a primer año? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo voy a ir escalonando las actividades año por año para no reiterarme? ¿Cómo podemos usar la literatura para trabajar Malvinas en el aula? ¿Cómo podemos plantear las problemáticas? Y esta es la última arista que presento y después vemos por dónde profundizamos, ¿no? Las mismas diferencias que hay hoy en día entre los excombatientes. Los excombatientes tienen una rencilla entre ellos mismos, bueno, ni hablar que ahora aparece la figura de la mujer, las enfermeras que están en esta lucha por el reconocimiento como excombatientes, es otro punto, ¿no? Otro aspecto. Pero los excombatientes se discriminan entre ellos, entre los que estuvieron en el campo de batalla, y bueno, los excombatientes lo llaman el caso de los soldados del paralelo 38, que eran los soldados que estaban preparados para ir a luchar, pero no llegaron a territorio, porque bueno, se terminó la guerra. Sí, sí. Entonces uno plantea, ¿cómo puede ser que estén en disputa entre ellos? ¿No? Y yo ahí veo como una reproducción, esto es una lectura mía, igual, nada, Sí. Veo como una reproducción del sistema capitalista, ¿no? Nosotros sí nos merecemos el subsidio porque estuvimos en el campo de batalla. Ustedes no estuvieron en el campo de batalla. Entonces, muéranse pobres, ¿no? Y yo no puedo creer. Yo presencié una discusión hace varios años entre excombatientes y soldados del paralelo 38. Y yo las miraba y decía, yo no puedo creer lo que se están diciendo. Porque vos no peleaste. Entonces vos no sos un héroe. Es duro, muy duro para una persona que sufrió capaz hasta lo mismo, pero bueno, no tuvo la desgracia que tuvo el otro de entrar en el frío, con el hambre, con todo, sí, sí, sí. tal cual. Pero la pregunta es, ¿qué pasa que rapiñamos, digo, no sé, el reparto de recursos? O sea, nos repartimos los honores. Para mí, que los miro de afuera, es muy fuerte. Es que A mí, entra el a mí juego, esa es la pelea que más me duele. ahí entra el juego todo el sistema de subsidios que está mal administrado, mal aplicado, digamos, ¿no? Y claro, porque mientras sigan discutiendo, resulta que los que estaban, obviamente, esto lo miro ya como politóloga, ¿no? Si los recursos son escasos y vos tenés un montón de soldados que estaban en el paralelo 38 esperando su subsidio, bueno, los subsidios son insuficientes. Pero ese es el rol del Estado. Mi pregunta es, como humano, ¿cómo entre ustedes se pueden pelear? Esto es una reproducción de las peleas típicas del capitalismo, pero aplicado al ámbito a una escala bélico, micro, digamos, claro, ¿sí? sí, sí. A una escala muy particular. Porque que vos estés enojada con el Estado, me parece perfecto, sé lo que quieras, porque el Estado tiene recursos escasos y tiene tanta cantidad de excombatientes del campo de batalla y tiene tanta cantidad de soldados que estaban esperando para ir al enfrentamiento. Bueno, hay algunos que les puedo dar, a otros que no les puedo dar. Listo, ese es el rol del Estado, que también nosotros como divulgadores y como profesores tenemos que saber diferenciar. Ahora, ¿qué pasa entre ustedes? Y otra reproducción del machismo cuando no queremos reconocer a las mujeres enfermeras que estuvieron también en el frente
atendiendo a los soldados. Sí, esa es una reivindicación que ha aparecido hace, yo imagino que debe haber estado desde siempre, pero que se ha visibilizado los Mira, últimos años. yo creo que se visibilizó. Yo participé de Jóvenes sin Memoria durante 9 años. ¿Conoces el programa? No lo conozco. Uy, es un programa maravilloso. Creo que este es el año número 22. La Comisión Provincial por la Memoria hace reconstrucción histórica local. Y bueno, vos investigás con tus estudiantes algún tema local, lo trabajás durante un año y después buscas algún recurso para presentarlo y se reúnen los estudiantes de todas las escuelas en Chapadmalal por tandas. Cada año hay más, así que dura como un mes, ¿no? Pero vas 3 días. Yo recuerdo que en el 2010, 2011 habrá sido, un grupo de Moreno llevó el caso de una enfermera de Malvinas. Y a mí me re sorprendió. Yo decía, wow, yo no tenía ni idea de esto. Tremendo. Quedó, se hizo la presentación, la entrevista que le habían hecho a la enfermera. Bueno, después yo no volví a escuchar nada de esto. Se hizo un video sobre esto acá a nivel local. Y bueno, después fueron apareciendo otras mujeres. El documental es un poco largo, pero yo creo que si se van recortando algunas partes se podría pasar en la escuela. Hay un documental sobre estas mujeres reclamando y que como nadie les dé espacio, es muy bueno porque en un momento ellas se llevan su propia placa y la colocan en un Tremendo. monumento que hay de Malvinas, tuk, 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 lo atornillan, unas genias. No hay reconocimiento, bueno, nos vamos a reconocer nosotras. Tremendo. Porque además fueron las enfermeras del Irizar, fueron ellas como para hacer su práctica de enfermería como voluntarias. Entonces también fueron parte de la guerra. Sí. Yo creo Entonces, que bueno, hoy en día ya la discusión, yo creo que pasaba más por un tema de visibilización, de que no las estábamos viendo, ¿no? Como le pasa a toda la sociedad argentina con el problema de la mujer en general. Por lo menos digamos, en los grandes medios y demás, no se estaba viendo. Pero que bueno, obviamente el reconocimiento de haber estado ahí es más que necesario, me parece, ¿no? O sea, una problemática porque pienso, ¿qué es ser enfermera en una guerra? Es encontrarte con ese soldado que decíamos, hablábamos recién, de, en muchos casos, y esto también vale la pena decirlo, jóvenes, y también me parece valioso no recaer en el tema de la juventud para decir que era más o menos soldado que un soldado más adulto, ¿no? Que ese fue un debate también que decían los chicos de Malvinas, ¿no? Como si no hubieran sido soldados, ¿no? Para bajarles el precio. Pero, más allá de eso, sí la juventud de una persona que recién está iniciando su vida a los 18, 19, 20 años, esa persona quizás lastimada, mutilada o con un estrés postraumático, lo que sea, es atendido por una enfermera que hace frente, digamos, a esa situación y es durísimo, ¿no? Y que también puede tener secuelas psicológicas, ¿no? De un montón de tipos que a eso está el subsidio, ¿no? Para tratar de subsanar o reparar cierto daño causado en la instancia bélica, ¿no? No es solamente por haber participaste, bueno, te damos el premio, ¿no? Es para reparar cierto daño causado por el Estado, ¿no? A la hora de ir a la guerra, ¿no? Que cualquier Estado causa ese daño al sujeto en sí a la hora de mandarlo a la guerra, ¿no? Y además eran profesionales, que es la diferencia por ahí con los soldados que no eran profesionales. Y yo coincido con vos en esto de que muchas veces se utiliza esto de chicos para revictimizarlos. Sí. Y yo discutí mucho con un colega el año pasado, porque él me decía, no, fueron obligados.
no, había muchos que iban porque querían. Digo, recién te nombré el caso de Julio Cao, pero en medio de esta discusión, en una galería del colegio, después se acerca un profe, a mí me impactó mucho. Esas cosas que te van pasando cuando tenés muchos años de docencia, que siempre te van surgiendo nuevas historias de vida. Se acerca el profe de filosofía y me dice, estuve escuchando muy atento la discusión. No intervino, se acercó cuando se fue el profe. Y me dice, cuando fue la guerra de Malvinas, yo tenía 16 años, dice el profe. Y cuando estaba en cuarto año de la secundaria, salimos de la escuela con 2 compañeros, somos de acá de la zona de Moreno, nos tomamos el tren y nos fuimos a la base militar de Morón a anotarnos para ir a la guerra, como voluntarios. ¿Qué les dijeron? No, muchachos, tienen 16 años, no pueden. Les agradecemos mucho la buena voluntad, pero no. Y él me decía, nosotros estábamos convencidos, no le fuimos a preguntar a nuestros padres si nos autorizaban. Nos tomamos el tren y nos fuimos a anotar. Y me dice, para mí es un día, no me olvido nunca ese día. Claro. Y yo todos los años me como los codos porque le quiero contar esto a todo el mundo y él me dice, yo no le cuento esto a nadie ni en las aulas porque es mío, solamente te lo quería contar porque escuché que el profe te discutía que no había voluntarios. Claro. Y yo fui voluntario. Claro. Y a ver, ¿por qué no lo quiere contar? Porque los que pasamos esto, si vos me preguntás a mí, yo hice cartas para Malvinas, llevé chocolates para Malvinas. Mi mamá rezaba todos los días para que se termine la guerra. Escuchaba un avión, para quienes después escuchen esto y no sepan, se decía que iban a bombardear Buenos Aires. Mi mamá escuchaba un avión y decía, todos al piso. Todas las noches era igual. Entonces hay situaciones que te quedan grabadas en el cuerpo. Yo me acuerdo, yo soy muy mala dibujando, me acuerdo del dibujito que hice. Era un soldado parado en el medio de la hoja del cuaderno. Y son todas situaciones que nos impactan. Entonces, por supuesto que contar algo por lo que uno transitó genera un impacto en el pibe, o leerles, o mostrarle una foto, pero también cómo trasladamos esto desde el aspecto metodológico, ¿no? Cómo hablamos de contexto histórico, cómo hablamos de proceso, cómo hablamos de causas, de consecuencias, cómo hablamos de la cuestión Malvinas, cómo sigue esto, en qué situación estaba Malvinas cuando el gobierno de Galtieri decide tomarla. Malvinas estaba dentro del proceso de descolonización. Yo de memoria no me acuerdo nada, pero no me olvido nunca que en 1965 la ONU aprobó la resolución 2065, donde Malvinas está incluida en el proceso de descolonización de Gran Bretaña. Entonces, Malvinas estaba en un proceso donde se estaba pidiendo su devolución y se había aprobado que era un resabio colonial inglés. Claro. Entonces, además de todo eso, tenemos que hablar en el aula de contexto, de proceso, de situación política, de proyección. ¿Cuál es la proyección? Hay que seguir pidiéndolas cada año en la ONU, porque eso siente un precedente. Bueno, eso te iba a preguntar medio como cierre, como conclusión de la charlita. ¿Qué vigencia le ves vos al problema Malvinas? ¿Qué se puede hacer? Digamos, ¿cuál es la salida, la solución a ese conflicto, ¿no? A ver, acá me parece que desde el punto de vista de la ONU no hay dudas. Acá el problema es qué poder tiene resolutivo la ONU, ¿no? En la práctica. Las Malvinas, desde el punto de vista de su reconocimiento dentro de la Organización de Naciones Unidas, es parte del imperio colonial inglés que Inglaterra tiene que finiquitar. ¿Sí?
pero la realidad indica que, y esto también es importante aclararlo, en los primeros años, y esto está en la bibliografía de la Cancillería Argentina, en los primeros años de la década del 70 hay empresas inglesas que vienen a explorar el territorio y descubren los recursos que hay en la plataforma submarina. Entonces ahí, esta posible descolonización que se había aprobado en 1965 se sale de los planes de Inglaterra. ¿Sí? Entonces, por un lado está lo que plantea la ONU, y por otro lado están los gestos que tiene Inglaterra. Los gestos van absolutamente por el lado contrario. Y solo el hecho de ver que cuando Pinochet viaja a Inglaterra y no es reconocido como un criminal, ¿no? Digo, ahí hay un gesto, hay un guiño al país que colaboró con Inglaterra en la guerra en contra de su país vecino. Entonces, esto es como, yo les digo siempre a los chicos, es como cuando tenés un terreno tomado y vos tenés la escritura. Todo el mundo sabe que es tuyo. Claro. Pero está ocupado. Entonces vos tenés la escritura, todos te hacen la palmadita y sí, profe, yo sé que es tu terreno, pero bueno. ¿Cómo hacemos para sacar a la gente que usurpó el territorio? Y quiero hacer una última aclaración para redondear, que me parece súper importante. Cuando se plantea la resolución 2065 de descolonización, se plantea que hay dos caminos, ¿no? Uno es el tema de la autodeterminación de los pueblos y el otro camino es el origen histórico del territorio. Inglaterra quiere tomar el de la autodeterminación. Y Argentina lo que plantea en la ONU es, no, porque ustedes usurparon el territorio, expulsaron a la población e instalaron una población que no es su población original. Entonces acá la autodeterminación de los pueblos no es el camino válido, sí, porque incluso ese pueblo no va a votar pertenecer al territorio al que pertenece por su origen geográfico. Entonces Argentina dice, este no es el camino. Incluso el nombre de Kelpers es una deformación de Keepers, que es guardianes, digamos, ¿no? Como los que se quedan custodiando algo, ¿no? Me hiciste acordar ahí que lo tenía marcado, Pablo, el nombre de dónde viene Falklands. Y perdón, también hace poco hubo un referéndum que era independencia o seguir perteneciendo a la corona británica. Y votaron seguir perteneciendo en un referéndum que, digamos, está validado por ellos nada más, ¿no? Claro, porque Argentina no acepta el camino de la autodeterminación. ¿Qué independencia? Pero eso fue hace poco, fue hace unos Entonces, años. Si vos estás recibiendo subsidios, no estarías teniendo capacidad de decisión sobre tu autonomía. El nombre fíjate, de Falkland viene en 1690, el capitán inglés John Strong descubrió el canal que separa las islas, 1690, y lo llamó Falkland. Seguramente, dice Cancillería, en honor al vizconde del mismo nombre, que era comisionado del almirantazgo inglés en esa época. Y a las islas se las llamó las tierras de Hawkins. Y Malvinas viene de Malouins, que es un nombre que le pusieron los franceses. Y bueno, sí, quedó instalado el francés, pero digo, ¿de dónde viene Falkland? Y del fines del siglo XVII. Abrimos un montón de caminos, cada uno, puede trabajar en el aula, empezar desde lo más chiquito, pero sin olvidarnos nunca ese recorrido, ¿no? Geográficamente son nuestras y después, discutamos qué fue ocurriendo a lo largo de la historia, pero si no seguimos haciendo ese trabajito, van a dejar de reclamar las islas. Durante el gobierno de Macri fue el momento más débil del reclamo argentino. Entonces eso también es muy peligroso.
Y más ahora que Malvinas tiene una posición estratégica, no solamente en cuanto a riqueza, sino tiene una posición estratégica en cuanto a su proyección, y esto estaría buenísimo hablarlo con un profe de geografía, su proyección sobre la Antártida. Si nosotros permitimos que un país colonizador tenga proyección sobre la Antártida, estamos perdidos. Entonces no es Malvinas. ¿Viste cuando te dicen, ay, por unas islitas? El otro día una nena me dice, ay, pero ¿y quién se iría a vivir a Malvinas? Pero no estamos hablando de ir a vivir a Malvinas. Estamos hablando de lo que es de uno y qué proyección tiene eso a futuro. Sí, y perdón, Sí. le contamos a la nena que la población de Malvinas prácticamente se duplicó o triplicó en base a los recursos naturales y el crecimiento del PBI que tuvo, que hay gente de Perú, de Chile, de Venezuela que van a habitar las islas y montan restaurantes, bares, o sea, está en un momento de pujanza económica, digamos, ¿no? Con la Sí, según explotación. el censo del 2020, creo que se había hecho un censo y tiene 3.662 habitantes. O sea que ha Y que crecido en la bastante. época de la guerra eran 1000 y pico, ¿no? Sí. Pablito, para terminar, después Dale. si querés te muestro algunos libros que había, seguramente vos tenés más bibliografía, pero yo les muestro algunos. Bueno, el de Leila no sé por dónde lo dejé, pero el de Leila Guerriero se llama La Otra Guerra. Bien. Después, no sé, a mí me parece re conmovedor todas las imágenes que se pueden encontrar en la CPM, y después, en la Comisión Provincial por la Memoria, hay un libro de poemas de un excombatiente. Yo soy muy sensible, los trabajamos en otro curso, son bellísimos. El soldado Rosendi escribió un poemario sobre Malvinas. Bien. Después tenemos Las Malvinas, de la Guerra Sucia a la Guerra Limpia, de León Rosichner. Este librazo tremendo que se llama Pensar Malvinas es una edición que sacó el Gobierno de la Nación con distintos Sí. autores. Este es bastante añejo y este es del año pasado, de los 40 años de Malvinas, que se llama Malvinas, una memoria abierta. Bien. Es maravilloso, es maravilloso. Y para cerrar, les voy a leer un poema que cualquiera. Sí, por favor Durísimo. te lo pido. Por favor te lo pido porque, bueno, la profe Miriam Prado en Instagram tiene una sección que generalmente lee algo, ¿no? ¿Ahora estabas empezando una sección nueva o me pareció? Sí, porque es leer lo que pinte, porque estoy Bien, muy compradora de libros, entonces genial. aprovecho y les leo lo que traje. Genial. Bueno, ahí en Instagram la van a poder seguir, @ la Se llama profe Lo Miriam. que pinte. Lo que Lo pinte, que pinte ese día se lee. lo que haya. Bueno, este libro de poemas, porque seguramente hay docentes que va a ver después este programa, está en PDF, así que Bien. lo podemos aprovechar todos los docentes. El último enemigo. Jorge se despertaba entre la tempestad del fuego con esa tos de cañoneo, que no se le iba nunca, y antes del desayuno se afeitaba en un pedazo de espejo que latía. Esa mañana besó a sus hijos, a su mujer, besó como el sueño profundo y suave, besó de una manera imperdonable y dulce. Más tarde, en el baño de un bar, sacó un revólver y disparó, justo en el lugar donde se apostaba la tristeza. Estos poemas los escribió Gustavo Rosendi y creo que no en vano tomé este. Hay otro tema, Malvinas, y no lo vamos a desarrollar, que es que hubo más suicidios que muertes en Malvinas. Y creo que seguramente se refiere a uno de los tantos compañeros de guerra que perdió. Malvinas es un tema infinito. Y a mí me encanta. No se nota nada, pero me encanta. ¿Y ahora cómo sigo el programa? Me aniquilaste. Ahora, Me aniquilaste. no sabes. Yo les cuento, yo los recorté así y los repartí. Ah, mirá Y qué lindo. estábamos todos llorando, uno por cada dos,
y veíamos, ¿no? Como qué problemas se planteaba en cada una, ¿no? Este otro dice, Gurkas, mercenarios de perfil bajo. Los únicos que lo vieron ya no están. Cuchillos fantasmales cortando los sueños. ¿Pero acaso nosotros no veníamos del país de las picanas sobre panzas embarazadas? ¿Quién le tenía que tener miedo a quién? No, son durísimos. Encima vengo esta semana entre el Día de la Memoria y el 2 de abril acá en España, me siento re lejos. Vengo con unas Ah, emociones durísimas, pero bueno. Miriam, muchísimas gracias por pasar por estas charlitas. mm, Nada, siempre un gusto escucharte en las redes sociales y bueno, las veces que hemos compartido algún espacio, también muy linda la charla. Muchas gracias. gracias, Pablo. Un placer poder compartir. Nos Me voy que vemos. tengo una clase. Chao, hasta luego. Vaya. Bien, gente, la despedimos a Miriam y seguimos con el programa.